Bueno, muchas gracias. Bueno, quería Bellísimo, ¿no? contarte un poquito sobre mi padre, ¿no? Mi padre se llamaba Rey Eduardo, ¿no? Le pusieron lo que cayó en el almanaque, 6 de enero, por eso le pusieron Rey, ¿no? Y Eduardo, justamente como yo. Eh, También te quiero decir que él fue un hombre muy simple, muy común. Sobre todo lo que más recuerdo que fue un hombre muy trabajador, ¿no? Él nos contaba que a los 8 años entró a una bodega y se retiró a los 65, ¿no? Con la jubilación. Y ahí te puedes dar cuenta de que tuvo un solo patrón y que fue bastante responsable en las actividades que tenía en, la, en el lugar de trabajo, ¿no? Pero aparte de trabajador, yo veía que era un hombre muy honesto, muy simple, no tenía estudio, ¿no? Era muy compañero, lo que yo recuerdo que era muy compañero mío y podría decir que hasta fue un gran amigo, ¿no? Y sobre todas las cosas, recuerdo de los tantos consejos que él me daba, ¿no? Y hay al menos cuatro que aún a los 64 años que tengo todavía los recuerdo. No tuve errores, como todos, ¿no? Pero yo los recuerdo de la mejor manera, la mejor forma. Fue un hombre para mí excelente y un excelente padre, ¿no? Entre los tantos consejos que me daba, muchas veces le decía, sos muy exagerado, pensás de una forma muy distinta, lo ves eh, muy grande a lo que me estás contando. Y él me decía una frase, ya vas a ver cuando vos seas padre y sepas los que te duelen los hijos. Y hasta que después, a los 22 años de mi vida, llegué a ser padre, ¿no? Y ahí pude comprender muchas cosas que no entendía lo que mi padre decía, ¿no? Pero lo más importante de lo que recuerdo de él fue el compañerismo, la amistad que me brindó y sobre todo los consejos, ¿no? Y bueno, como llegué a ser padre, no hay un manual para esto, ¿no? Pero sí es importante el hecho de que puedas transmitir a tus hijos la honestidad, la responsabilidad, el hecho de que sean trabajadores, sean respetuosos. Y eso es lo que traté eh, de infundir en mis hijas, ¿no? En las tres que tengo. Y eso fue sin Cristo, ¿no? Mi padre también, los consejos que él nos daba, por general a los 6 hermanos, fue sin él, sin Cristo, ¿no? Pero lo más importante es que él trató de hacerlo mejor para que los hijos salieran en realidad personas honestas, ¿no? Y que también pudieran respetar. Ahora, con Cristo también, en el caso mío, eh, es que tener que también esforzarnos en que nuestros hijos, nuestras hijas, puedan seguir con fidelidad y puedan desarrollar su vida de la mejor manera en una relación con Él, ¿no? Y nosotros como padres, como te digo, no hay un manual para ser padre y seguramente hay errores y hay virtudes, ¿no? Pero lo más importante es que nosotros podamos anhelar ser excelentes padres, buenos padres, ¿no? Y quiero compartirte en esta mañana Segunda de Reyes como punto de partida. Segunda de Reyes capítulo 15, versículo 32 al 34. Segunda de Reyes capítulo 15, 32 al 34. Dice lo siguiente, en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Escuchá el 33 que dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Versículo 34, y creo que es lo más precioso de esto, que dice, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Entonces, notamos que la escritura nos dice que este rey Jotam hizo todo lo bueno, pero lo importante e interesante es que dice la escritura que hizo todo lo que había visto en su padre Usías. O sea que Jotam vio en él un gran ejemplo, un buen padre, por lo tanto él lo tuvo que imitar y fíjate que su reinado fue bastante exitoso, ¿no? Ahora, tenemos que comprender
que nosotros, que podemos tener los hijos, es muy importante la huella que vamos dejando, porque en gran medida va a depender de nosotros lo que ellos vean en nuestra forma de vivir, ¿no? Y aunque ellos sabemos que de pronto se nos van de nuestras manos, ya cuando pisan la secundaria ya no están en contacto completamente con los padres, pero nuestro comportamiento, muchos de ellos van a ser afectados de la forma en la cual nosotros vivimos, ¿no? Y esa es una gran responsabilidad para todos nosotros que somos padres, ¿no? Ahora, el diccionario me pareció muy interesante las definiciones que da como padre. Y una dice que es un varón, un macho que ha engendrado. Y otra dice que padre es cabeza de una descendencia, familia o pueblo, ¿no? Entonces yo quiero preguntarte cuál es la definición que te identifica en el día de hoy. Entonces, mira, hay padres que nosotros seguramente conocemos que simplemente tuvieron el título de padre porque se portaron como machos, engendraron, tuvieron hijos, pero de pronto no pudieron, no se decidieron a cumplir y cumplir la función de lo que es un padre, ¿no? Entonces, en esta mañana quiero que nosotros podamos comprender que por medio de la palabra nos podemos convertir en la segunda definición de padre, cabeza de descendencia, cabeza de familia, y es lo que debemos anhelar. Y tenemos que también considerar que es un privilegio que Dios le ha dado también al hombre, ¿no? Entonces, qué importante es que en esta mañana vos y yo podamos comprender que necesitamos la segunda definición del diccionario para desarrollarnos como buenos padres, ¿no? Y voy a compartir 3 puntos para que nosotros podamos reflexionar, pensar y ver si somos en realidad esos buenos padres, y si no lo somos, podamos anhelarlo, podamos esforzarnos para llegar a esos padres que la palabra de Dios nos demanda, ¿no? Vamos a ir primero a Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27, versículo 23. Proverbios 27, 23. El primer punto o la primera reflexión es que el padre debe ser pastor de sus hijos. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Y qué es una persona diligente? Diligente es una persona que siente interés, que es eficaz por medio del interés y se esmera en ser responsable, ¿no? Ahora, con respecto a los pastores que conocemos en el Oriente, el pastor siempre iba al lado de sus ovejas, en el centro, las guiaba, las conducía, las llevaba a lugares tranquilos para que tomaran agua, a los mejores pastos. La cansada la alzaba, se la ponía en los hombros, a la que estaba tal vez con algún problema en las patitas, él trataba de solucionar su problema para poder seguir, ¿no? O sea que el pastor desarrollaba una tarea muy importante en el rebaño, ¿no? Y si las dejaba a la deriva, quedaban expuestas no solamente a los ladrones, sino a los animales que las podían devorar, ¿no? Pero el pastor era importantísimo en el rebaño de sus ovejas. Ahora, el padre, dice la palabra, ser diligente, interesate por el estado de tus ovejas y mira tu rebaño. Entonces, con este ejemplo de pastor, la palabra también nos presenta a nosotros como padres que nosotros debemos ser el pastor de nuestros hogares, de nuestros hijos. Y también la palabra dice que debemos conocer el estado del rebaño. No solamente como padres, es proveer alimento, techo, vestido o todas las satisfacciones básicas que la familia necesita. El pastor, el padre, debe estar interesado, debe estar esforzándose para conocer el estado de sus ovejas, ¿no? Y sus ovejas, o sea, tu oveja o nuestras ovejas, que son nuestros hijos, cada padre debe conocer cuál es la más débil, por ejemplo. De los hijos que tenés, cuál es la más débil o el más sensible. Después vas a tener ovejas rebeldes,
vas a tener ovejas dóciles, vas a tener algunas que tienen algún defecto, que no pueden caminar solas, que necesitan el empuje, pero sobre todas las cosas, en el rebaño, todas las ovejas necesitan la guía del Padre Pastor, ¿no? Y hay ovejas que necesitas empujarlas, ¿no? Hay ovejas que tal vez están heridas. Y bueno, como padres tenemos que saber cuál es el dolor que están llevando, ¿no? Hay alguna oveja que necesitas cargarla, hay alguna oveja que necesitas abrazarla, hay oveja que necesitas escucharla. Y, y muchas veces es tan, pero tan importante que ese pastor pueda reconocer a su rebaño, ¿no? Entonces, los hijos que tengas necesitan un pastor, uno que las guíe, que las vaya sosteniendo, que las vaya ayudando, las vaya guiando. Ahora, yo quiero preguntarte si vos conocés a tus hijos, si ese hijo que tenés al lado, o si no está al lado, si vos lo conocés, sabés qué necesita, no lo material, pero si sabés y conocés dónde tiene un dolor, dónde necesita apoyo, dónde necesita que vos intervengas en su vida. El pastor debe mantenerse en medio de ese rebaño y tiene que tener ojos para todos, ¿no? Y esos ojos para todos va a llevarles al conocimiento de las ovejas que tiene. Hay ovejas que necesitas cargarlas. Hay una ovejita tal vez que necesitas escucharla, ¿no? Y, y sobre todas las cosas, el pastor del oriente, cuando una oveja era cargada en sus hombros, sabes que ese pastor olía a oveja. Y el olor de la oveja no era tan agradable, ¿no? Pero el pastor olía a oveja. Yo te quiero motivar a que si vos sos pastor de tu casa, tienes que oler a familia. Tu, tu fragancia debe ser de un pastor que prioriza la familia, ¿no? Yo quiero preguntarte, padre, ¿a qué estás oliendo vos hoy? Si estás oliendo más a trabajo, si tu olor es más a amigos, si tu olor es más a actividades, si tu olor es más a deporte, si tu olor es diferente a un padre de familia, ¿no? Entonces, si vos te das cuenta en tu casa y vos percibes el olor en tu familia, es posible que estás oliendo más a trabajo, o sea que le estás dando más prioridad al trabajo, a tus actividades, a tu deporte o a lo que fuere, y no tienes el olor de un padre que está este, cuidando su rebaño y que prioriza sus ovejas. Entonces, el primer punto, privilegio para los hombres de liderar un hogar y también el desafío de ese padre que yo quiero ser, que anhelo ser, tengo que oler a familia. Entonces, si huelo más a otra cosa, es que necesito mirar y tratar de cambiar las cosas que no están bien para, para ser ese pastor que el rebaño necesita, ¿no? Bueno, segundo punto, el padre debe ser un gran compañero de sus hijos. Vamos a ver segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 1. Segunda de Samuel, capítulo 1. Versículo 23. La palabra dice, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Bueno, Edu, se te desactivó el micrófono. vamos de vuelta. ¿Escucharon segunda de Samuel 1:23? No. Bueno, dice Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, más ligeros eran que águilas y más fuertes que leones.
Entonces sabemos por la Escritura que Saúl fue el primer rey de Israel, ya que ellos reclamaban un rey al igual que las otras naciones. Entonces Dios le da este rey, pero surge algo interesante en la historia de él, porque fue un rey muy malo. Él fue un rey que lamentablemente no estaba alineado con Dios, fue un mal líder, fue un mal amigo. Fíjate cómo odiaba a David, el amigo de Jonatán, su hijo. Pero según este versículo, hay algo bueno que hizo en la vida, ¿no? Y lo que hizo bueno fue tener una excelente relación con su hijo Jonatán. Fíjate que nos comienza a decir el versículo 23 que eran inseparables en su vida. Ahora, a pesar de que Saúl, con todos los errores, él había priorizado ese compañerismo con su hijo. Y nos dice también, más ligero que las águilas, nos da una cierta idea de que posiblemente él le enseñó a manejar la espada, a cazar o el arco, y ellos tuvieron una experiencia también bastante buena juntos, ¿no? Ahora, qué interesante y qué bueno sería de que vos como padre, que yo como padre, aparezcan en el futuro estas palabras en personas que nos hayan conocido y digan que fueron un padre y un hijo inseparable. A pesar de todos los errores como cometió Saúl, es posible que nosotros como padres hayamos cometido gran cantidad de errores, ¿no? Tal vez no seamos excelentes esposos, pero nunca dejaremos de ser padres. Por eso tenemos que motivarnos a ser buenos padres. Y la idea aquí es que podamos tener un excelente compañerismo con nuestras hijas y nuestros hijos, porque debería ser el anhelo de nuestro corazón ser inseparable en la vida de nuestros hijos. Pero fíjate cómo está atado al primer punto. Si vos no sos un buen pastor de tu familia, si no estás en el centro de las necesidades que los hijos tienen, es posible que nunca nos podamos convertir en padres e hijos inseparables. ¿Por qué? El hecho de no liderar, tener olor a familia, nos lleva a que los hijos no van a querer estar. Van a preferir otras cosas, otras actividades, porque el padre pastor no está muy interesado en los hijos y se vuelven separables y no inseparables. Ahora, como mencioné al principio, no hay un manual, no hay una guía perfecta para poder ser padre, pero aquí tenemos cómo nos motiva la Escritura para que nosotros podamos tener ese compañerismo tan necesario en los hijos en la actualidad, ¿no? Entonces, qué bueno que puedas decir, mi hijo fue un hijo inseparable. Y qué bueno que el hijo pueda decir, mi padre fue una persona inseparable, hacíamos las cosas juntos. Yo te pregunto, ¿cuánto hace que no tomas un café con él o con ella? ¿Cuánto tiempo hace que no dedicamos el tiempo que ellos necesitan? Hay que romper barreras. Tenemos que romper barreras porque los hijos se van a medida que el padre está mostrando desinterés por escucharlos, por tenerlos, por disfrutarlos. Esas barreras nos van alejando y nos convertimos en personas separables y no inseparables como Jonatán y su padre Saúl. Estas frases te van a sonar tal vez. Papá, quiero hablar con vos. Y el padre, hoy no. Habla con tu madre. Padre, tenemos que escuchar, aunque nos cueste. A veces los chicos dicen, papá, te tengo que contar algo, pero estoy cansado. Vengo del trabajo. Hoy no tengo tiempo. Ya sos grande. Arreglátela solo. De esa manera nos convertimos en separables. Pero qué interesante va a ser al meditar en esta palabra que nosotros siendo o anhelamos esos padres que nuestros hijos necesitan y desean, podamos escuchar, que podamos aconsejarlos, podamos cuidarlos, estar pendientes de ellos, valorar lo que hacen, ¿no?
y que no digamos nosotros, no hay tiempo para estas cosas, ¿no? Saúl y Jonatán, la Biblia dice que fueron inseparables. Ahora, qué bueno es que vos puedas apartar un tiempo para tomar un café, una salida, una bicicleteada, salir juntos, tener una experiencia y que la gente en el futuro diga, este padre con este hijo fueron hermosos, la relación que tuvieron porque fueron inseparables. Bueno, tercer punto. El padre o el que anhela ser un buen padre debe ser un director del futuro de los hijos. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. ¿Estamos ahí? Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Ahora, hay palabras que son raras en el 2021, ¿no? Pero la palabra dice si el hacha se amocha o la herramienta se amocha que no tiene filo, tenés que afilarla, es lógico. Porque si vos trabajás con un hacha que está amocha, no vas a poder cortar y vas a tener que hacer un montón de fuerza, como dice el versículo, tenés que añadir mucha fuerza. Pero fíjate, pero la sabiduría, o sea, si afilás el hacha, es provechosa, y aquí dice que la sabiduría es provechosa para dirigir. Entonces, el que anhela ser un buen padre tiene que aprender a dirigir la película de la vida de los hijos. Fíjate que el director de las películas no actúa, pero lo que ellos hacen es mostrar a los actores cómo se deben mover, cómo deben hablar, los gestos que deben tener. Ahora, con la idea del director es que esa película triunfe, que posiblemente pueda competir con el Oscar, ¿no? Ahora, un director técnico, por ejemplo, Gallardo, ya les veo la risa a los de Boca. Bueno, fíjate que él no juega, jugó un tiempo, pero ya no juega. Lo que él hace es armar el equipo, hacer estrategias para vencer a los equipos contrincantes, y la idea de él es que el equipo gane. Al igual que el director, que su película triunfe, el director técnico quiere que el equipo gane. Ahora, nuestros hijos necesitan un director. Y ellos tienen una película por delante que es la película de la vida. Y es la gran película que ellos necesitan para triunfar. Entonces, el director tiene que tener la sabiduría que desciende de lo alto, desciende de parte de Dios. Y los hijos necesitan los consejos del padre, del pastor, del que lidera la familia. ¿Para qué? Para que sus hijos actúen bien en la vida, que quieran salir victoriosos en lo que ellos emprendan. Pero para eso necesitan la guía y la sabiduría del Padre. Entonces, una de las cosas que es yo creo que la más complicada y la más difícil, es instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Pero, ¿te acordás de que el rey Jotam dice que vio en Usías un ejemplo de vida? Si ellos están viendo la forma en la cual nosotros vivimos en relación con Dios, van a tener un interés mucho mayor de poder experimentar lo que los padres experimentan, ¿no? Pero para eso, el padre tiene que estar relacionado con Cristo, vinculado, alineado con Dios, para poder disciplinarlos a ellos en disciplina del Señor. Y es lo que más nos va a costar. Efesios capítulo 6 nos dice: vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, a nosotros como padres no nos gusta que nos marquen los errores y que nos disciplinen, y mucho menos a los hijos. Pero va a ser mucho más fácil cuando ellos ven el vínculo que el padre tiene con Dios, y de esa forma va a tener más deseos de ser disciplinados por la palabra a través de su padre, ¿no? Ahora, criar un hijo es hermoso.
es único, es un privilegio grande, pero cuesta tiempo, cuesta paciencia, cuesta amor, cuesta comprensión, cuesta dominio propio. Y amonestarlos en la disciplina del Señor es lo más complicado porque nosotros queremos acomodar sus vidas al camino que Cristo nos ha marcado. Y eso para nosotros va a ser complicado, ¿no? Entonces, tenemos un gran desafío como padres de poder disciplinar a los hijos con la palabra de Dios. Ahora, quiero aclararte que amar un hijo no es consentirlo con los errores que tiene. Y quiero leerte en Primera de Samuel, capítulo 2, un padre que no actuó a su debido tiempo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Dice lo siguiente la palabra. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Entonces, mira la triste situación de un hombre que ya estaba tocando la partida, de un hombre que dice la palabra que era ya viejo, ¿no? Ya había transcurrido los mayores años de su vida, Dios le había dado hijos, dos, y a los oídos del padre tiene que haber causado un dolor muy grande, ¿no? Dice que oía de todo el pueblo de lo que sus hijos hacían y especifica, dormían con mujeres, que era lo mínimo que hacían en el tabernáculo de reunión. Ahora, qué triste, ¿no? Que es cuando un padre se ha esforzado de la mejor forma en criar a sus hijos, tratar de amonestarlos, enderezarlos, y de pronto cuando los años se van yendo, la gente tiene una mala reputación de esos hijos, ¿no? Que tiene esa mala fama de que sus hijos hacían cosas tremendas y tienen también los padres ese dolor en su corazón y muchas veces se pregunta qué hice mal en la vida, ¿no? Pero tengamos en cuenta también que están en un cierto tiempo en nuestra vida y luego ellos toman sus propias decisiones. Pero Elí era viejo y oía, fíjate que dice de todo el pueblo los que los hijos hacían. Y después, cuando yo era grande, les dijo, ¿por qué hacen estas cosas semejantes? Y dice, porque nuevamente yo oigo que todo el pueblo habla de sus malos procederes. Lo que yo veo en esta reflexión final que está haciendo Elí con respecto a sus hijos, que en el tiempo que hubo que haberlos disciplinado, no lo hizo. En el tiempo en el cual tuvo que haberlos reprendido de la mejor manera, él no lo hizo y los dejó crecer torcidos. Y así crecieron torcidos estos dos hijos y vemos los malos procederes que dice la Biblia, que todo el pueblo sabía. Ahora, si todo el pueblo sabía, ¿cómo es que Elí y su mujer no lo sabía? Él lo tiene que haber sabido, porque él sabía cómo se comportaba, cómo los trataban, lo que el pueblo decía, cómo era el proceder de ellos con los padres. Entonces él, yo creo que en el tiempo que tuvo que haber disciplinado, no lo hizo. Y los dejó crecer a la deriva. Y aquí está teniendo el resultado. Y después dice 24, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, porque ustedes hacen pecar al pueblo de Dios. Ahora mira que, como te mencionaba, en los últimos años este hombre ya era imposible que pueda haber encaminado de nuevo a sus hijos, ¿no? Y sabemos el final que tuvieron los hijos. Un final muy, pero muy duro y también muy duro para Elí y su familia. Entonces, lo que yo quiero motivar a todos los padres es que amar un hijo no es consentir los pecados que comete. Acá lo vemos en esta mala fama que tenían los hijos de Elí,
y con seguridad a Elí como padre le dolía, ¿no? Ahora, yo quiero que reflexiones con respecto a lo que Elí vivió, ¿no? Si vos estás viendo que el chico ya tiene un mal carácter, que es irrespetuoso, que es irresponsable con los estudios, que tal vez miente con las notas, tal vez que puede ser que enfrente con su temperamento. Si vos estás notando todo eso, necesita al pastor de la familia, ¿no? Necesita que lo amonestes y lo disciplines con la disciplina de Dios. Pero es importante, como te vuelvo a mencionar, que el hombre pueda estar vinculado con Dios para que el hijo, cuando vos lo disciplines, no te ponga en la cara si vos haces lo mismo. ¿Qué me decís que no mientas si vos sos un mentiroso? ¿Cómo me decís que seas responsable si vos sos un irresponsable? Entonces, fíjate que cuando el hombre tiene que amonestar, tiene que estar ya viviendo la amonestación que le da a sus hijos. Y yo quiero pedirte que en esto que podamos pensar en que este viejo Elí le dolió profundamente que sus hijos tuvieran una mala reputación. Entonces nosotros como padres, para evitar todas estas cosas, no tenemos que ser permisivos con nuestros hijos. Amarlos no es soportar las cosas y la mala conducta, malos hábitos, vocabulario vulgar y que nos falten el respeto. Eso no es amarlos. Entonces, tenemos que disciplinar. Disciplinar también significa, con la palabra exhortar, en acomodar las cosas que el niño necesita. No dejemos nuestros hijos a la voluntad o a la deriva, porque el mundo los absorbe y los hace como el enemigo quiere. Entonces, para una aplicación final, si vos querés ser o anhelas ser un buen padre, tenés que ser el pastor de tus hijos y que tu olor sea olor a familia, no olor a trabajo o amigos, etc. También es necesario ser un buen compañero con el hijo o la hija. Que la gente diga, eran inseparables, qué bueno que sería eso, ¿no? Y también estás invitado a dirigir la película de la vida de tus hijos. Y recuerda que amar a un hijo no es consentir sus pecados. Bueno, hasta ahí llegamos. Muchas gracias por la atención. Ahora le doy paso a Emi.